Hermano, desafíe la mentalidad natural y dígale: yo voy a empezar a creer, aunque yo no vea nada, voy a empezar a creer la bendición de Dios sobre mi casa. Los que estamos aquí hemos sido gente que le hemos obedecido al Señor, aunque no hayamos entendido ni la mitad. Todo proviene de Dios. Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños, y para Dios todos somos iguales a la presencia del Señor. Mire a ver si usted puede decir conmigo este verso en Hebreos 11:6. Porque sin fe posible agradar a Dios, porque es menester que todo aquel que viene a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Jesús. No quiero ser extenso, hermanos, pero hay algo sobre la presencia de Dios que es importante. El escritor de esta carta a los hebreos le escribe particularmente para una audiencia judía cristiana. Se convirtieron a Cristo. Pero toda su orientación y su información y su trasfondo fue al estilo judío, toda su vida. Leyendo a Génesis desde la perspectiva judía, leyendo Éxodo con la mentalidad judía, leyendo a Josué, leyendo los salmos, leyendo los profetas con la mentalidad judía, y de momento se convierten a Cristo. Y el escritor de los hebreos dice: ahora hay una nueva forma. Porque para un judío el templo, el Torá o la Torá, que son los 5 libros de la Biblia, las ofrendas, la circuncisión, el sábado. Para una persona judía, esas cosas garantizaban que Dios estaba. Garantizaban su presencia. Por eso, para los judíos, cuando llegó la invasión y destrucción del templo, para ellos eso fue como algo tan... El templo, ¿cómo es posible que el templo se destruya si esa es la garantía que hay de la presencia de Dios? Y viene el escritor de los hebreos ahora y quiere reestructurar la mente de los creyentes, como el apóstol Pablo en Romanos 12. Quiere decirle: ¿sabes qué? Tiene que haber una transformación, pero la transformación viene por la renovación de la forma de pensar nuestra. Y ahora el que escribe Hebreo quiere decirle a aquella iglesia: ¿sabes qué? Hay uno que se llama Cristo, que es más grande que Moisés, que es más grande que el templo, que es más grande que la ley, que es más grande que las ofrendas, que es más grande que los ángeles, que es más grande que todo. Y cuando tú tienes a Cristo, tú no necesitas de esa sombra, porque ahora el que tiene a Cristo tiene la presencia de Dios con él donde quiera que vaya. Cristo es más grande. Cristo es más grande. Diga conmigo: Cristo es más grande. Y como estamos en un proyecto donde la iglesia del Calvario está edificando una gran ciudad, una vida a la vez por obra del Espíritu Santo, ese individuo, esa persona, esa vida a la vez, esa persona, para nosotros estar en el proyecto de edificar, necesita una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar. Y el que escribe los hebreos dice: cuando tú tienes a Cristo, la forma tuya de pensar es diferente. Y él va desarrollando el pensamiento hasta que llega el capítulo 11 del libro de Hebreos. Nosotros lo llamamos el capítulo de la fe o los héroes de la fe. Y él menciona en una lista de personas que transformaron su ambiente, cambiaron su territorio, transformaron ciudades, destruyeron reinos, y no a la fuerza, sino que vivieron la presencia de Cristo, y donde estaba el Señor se cambiaban las cosas.
Dígale que está a tu lado, cuando está Cristo las cosas cambian, las cosas cambian. La forma de pensar cambia, la estructura de pensamiento cambia, la manera que nosotros hacemos lógica cambia, la filosofía de vida cambia. Y estos hombres que se mencionan y mujeres que se mencionan en el capítulo 11 del libro de Hebreos, él comienza con Abel y sigue con Noé y después sigue con Abraham y sigue con José y sigue por ahí mencionando a Moisés y por ahí todos los Josué, y él menciona a Jefté y menciona a Rahab y a David y a Samuel y a los profetas y a todos ellos, y cada uno de ellos logró cambiar y lograron edificar y lograron transformar, pero era que cuando ellos que estaban en la ley, pero comenzaron a vivir la gracia desde la perspectiva de la ley, se transforman las ciudades y cambian las cosas, y siempre hay una presencia de Dios donde está el Señor. Y en el capítulo 11 sobresalen unas características, rapiditos, unas características que deben estar. Si nosotros tenemos una nueva mentalidad, usted tiene que pensar no como el mundo piensa, usted tiene que pensar a la forma nueva de cómo Dios quiere que usted piense. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Se las voy a dar rapidito si las quieres anotar. Si las quieres anotar. Porque lo primero que menciona en el capítulo 1 de Hebreos, ese verso 1 es clave, porque comienza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Y con eso comienza, y él está diciendo todo esto para decir: ¿sabes qué? Cristo es más grande que Moisés, Cristo es más grande que los ángeles, Cristo es más grande que las ofrendas, Cristo es más grande que el sábado, Cristo es más grande que todo eso. Y el que tiene a Cristo tiene la presencia del Señor. Pero el que tiene la presencia del Señor, que quiere transformar una ciudad, tiene que tener un pensamiento diferente. Y lo primero que dice es, una de las cosas que aquí se mencionan es que uno tiene que aprender, dígalo conmigo, tengo que aprender a creer sin ver. Yo tengo que hacer la fuerza para empezar a creer sin ver, porque es bien fácil ver. No, yo quiero, es más, de hecho nosotros lo hacemos, hasta que yo no vea a ese muchacho llegar al altar, yo no lo creo. Yo tengo gente que han hablado así, hermano. Gente de la iglesia que dice: yo, el pastor, ore por mí porque tengo un hijo difícil, tengo una hija que se me fue. Cuando yo la vea venir, entonces yo creo el cambio. Hermano, eso no es bíblico. Comienza a creerlo primero antes que lo veas. Desafía la forma tuya de pensar. Créele a Dios por las cosas grandes. Las visiones más grandes, hermanos, que hemos visto no vienen porque primero lo vemos, vienen porque lo creemos primero. Y eso cambia la forma suya de ver las cosas. Tenemos nosotros que empezar a creer que Dios va a hacer algo en esta ciudad. ¿Cuántos los creen conmigo? Yo tengo que empezar a creerlo, que Dios va a empezar a hacer algo, y Dios comenzó a hacerlo ya. Y va a tocar políticos, y va a tocar líderes, y va a tocar influencias, y va a tocar gente de poder, y gente en los medios, y gente en el arte, y gente deportista. Y los va a empezar a traer para preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Es que el poder de Dios está haciendo una gloria, se está manifestando, y el poder de Dios está aquí. Hay algo de creer sin ver que activa la presencia de Dios. Cuando una persona comienza a decirle: no, yo lo creo. No, pero es que el médico dijo que tú estás. No, pero yo lo creo que estoy sano. Hay como que es un compromiso divino del cielo. Como que si el Señor dijera: todo aquel que crea sin ver, primero, como que le envía una multitud de huestes celestiales a favor de esa persona. Como que si hubiera un contrato divino. Allá abajo yo estoy buscando a gente que crean sin ver. Estoy buscando a gente que crean sin ver. Y todo aquel que se apunte, como que hay una orden divina, ángeles lo acompañan. Donde quiera haya alguien que desafíe y crea sin ver, acompáñelo. Aleluya. Jesus. Abraham no necesitaba ver. Abraham, mire hermano, a los 75 años, no levante la mano. A los 75 años le dijo: empaca que nos vamos. A los 75 años está uno ya listo para enganchar. A los 75 años está uno diciéndole: no, sí, ya yo que luche otro, ya yo di lo mío.
Y el Señor le dice, no empaca. ¿Pero para dónde vamos? No te puedo decir. Y la Biblia dice que dejó su tierra, su parentela, a la tierra que el Señor le mandó. El ejemplo de aquel que yo le creo a Dios. Si lo dice el Señor, ¿quién soy yo? Si el Señor te ha dicho que Dios te va a bendecir, ¿quién eres tú? Si el Señor te ha dicho que te va a llevar a lugares profundos, ¿quién somos nosotros, hermano? Simplemente para darle el gusto a la carne. No, cuando yo lo vea lo creo. No, mi hermano, desafíe la mentalidad natural y dígale, yo voy a empezar a creer. Aunque yo no vea nada, voy a empezar a creer la bendición de Dios sobre mi casa. Dale aplauso al Señor. Mire, no, y lo otro es, ¿cómo es que yo activo la presencia? Porque si todo esto, y el escritor le está diciendo, todas estas sombras, para el judío, todas estas sombras garantizaban la presencia. Y él está diciendo, sí, pero el que tiene a Cristo ahora, tiene algo más grande que el templo. Porque tiene la presencia. Y la presencia yo la llevo conmigo por medio del Espíritu Santo. Aleluya, y donde quiera que yo voy. Lo único es que esa presencia necesita una mente unida. No puede haber disparidad de presencia y seguir pensando de la forma antigua. Y el que tiene la mente de Cristo cree sin ver. Y lo otro que hace es que obedece sin entender. Eso está difícil. No, porque yo necesito entender las cosas primero. Obedece sin entender. Pero ¿cómo es posible, pastor? Si yo soy una persona lógica y el Señor es lógico y el Señor tiene... Sí, pero hay momentos donde tienes que obedecer sin entender. Aleluya. Abraham dejó su casa y no sabía ni para dónde iba. Tú sabes que yo he hablado con pastores, hermanos. Este es el punto donde a veces, este segundo punto. Diga conmigo, este punto. Aquí es donde se decide mucho ministerio, en este punto. Yo he conocido pastores, he hablado con ellos que me han dicho, pastor, en la vida mía donde cambió fue porque el Señor me dio una orden y yo sin entenderla no la obedecí. Cambió mi vida. Porque estaba buscando evidencia y prueba y evidencia y más evidencia y más prueba y yo no entendía. Hermano, hay momentos, pero el Espíritu que está en uno le va a dar testimonio a uno cuando es Dios. Y hay unos momentos donde el Señor te dice, sal, haz esto, haz aquello, obedece. Y hay que obedecer sin entender el libreto completo. Porque es que estamos acostumbrados a que el libreto lo tengo que entender. Mire, mi hermano, si usted va a esperar que Dios le dé el libreto completo de todo lo que usted iba a vivir en su vida, hermano, no hubiera nadie aquí en este santuario. Los que estamos aquí hemos sido gente que le hemos obedecido al Señor, aunque no hayamos entendido ni la mitad. El que carga su presencia tiene que tener una mentalidad nueva. Tengo que creer sin ver y tengo que obedecer sin entender. Aleluya. Y Dios tiene grandes planes para nosotros. El Señor tiene planes. Dígalo conmigo, Dios tiene planes conmigo. Lo que pasa es que a Dios le place no darte los detalles. Él no te va a decir que el año que viene te van a botar del trabajo. Te lo estoy diciendo yo, pero Él no te lo va a decir. Él no te va a decir que posiblemente pases por un momento difícil familiar. Él no te lo va a decir. Él dijo, yo tengo un gran plan para ti. Y tú tienes que simplemente decir, te lo creo, Señor. Y voy a obedecer sin entender ahora. Aleluya. Aleluya. Tercero. Todo esto en el capítulo 11. Porque el argumento del escritor es, si Cristo está, la presencia está. Si la presencia está, puede transformar gente. Pero la presencia obliga a tener una mente diferente. Y te menciona a todos estos personajes. Lo tercero es dar. Hay que dar para honrar a Dios. Diga conmigo, hay que dar para honrar. Usted no dé por obligación. Y cuando yo leí este pasaje yo decía, Dios mío, pero ¿por qué Abel está aquí? Abel, ¿qué hizo Abel? ¿Alguien sabe? ¿Enfrentó a algún rey para que lo mencionen?
Abel enfrentó a un dignatario, se enfrentó a un rey, a un ejército. Abel derrotó miles, derrotó. ¿Por qué es que Abel está en este capítulo de los héroes de la fe? Porque Abel decidió por fe ser un dador. Él entendió que la forma más hermosa para él honrar a Dios es dando. Y la razón por la cual Abel está aquí es porque no se necesitaba ni la ley de Moisés, ni la obligación de los levitas, ni la obligación de la ley para él dar. Él dijo, no, yo voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque yo le sirvo a un Dios tan grande, y a un Dios tan grande merece que yo le dé lo mejor que el Señor me ha dado para mi vida. Por eso el dar, escucha hermano, el dar y la fe van de las manos. Usted nunca, y lo voy a decir de esta manera, esto es como usted nunca, y mire, nunca es una palabra fuerte, usted nunca crecerá en su vida espiritual por encima del dar suyo. You will never go beyond, spiritually speaking, usted nunca va a ir por encima al nivel de tu dar. Por más que ayune, ore y todo esto, el dar es una evidencia. Después que tú, sin dejar de hacer aquello, pero cuando usted comienza a darle al Señor, ya usted lo que le está diciendo es: lo que tengo no es mío, te pertenece a ti, Señor. Cuando tú llegas al nivel del dar, cuando tú dices, no, yo me desprendo, porque en el Nuevo Testamento, acuérdate que Él le está diciendo a gente que están acostumbradas a las ofrendas. Está hablándole a una mentalidad judía. Le está diciendo, Cristo es más grande que ofrendas, que sábado, que templo, que Torá, que ángeles, que Moisés. Le está diciendo, y el que tiene a Cristo tiene presencia, pero el que tiene presencia camina con una mentalidad nueva. Y de momento pone a Abel en medio del capítulo 11 para decir, ¿sabes qué? La fe tuya crecerá al nivel de tú darle a Dios. Aleluya. Ahora voy a decir yo como Gille, no se me calle ahora la gente. No se me ponga triste, porque no me asuste ahora. Él está ahí, porque fe, hermano, y el dar activa algo sobrenatural. Al punto que la Biblia dice, hermano, que Dios recordó las ofrendas de Abel, y después de muerto, dice el texto bíblico, después de muerto las ofrendas de Abel seguían hablando. Este hombre daba tanto, hermano, daba tanto, que en aquella generación de Abel la gente decía, muchachos, tú ves aquello, eso lo hizo Abel. Tú ves aquel de eso, lo hizo Abel. Tú sabes la ofrenda aquella, la dio Abel. Tú sabes la comida que él dio para aquí. Y las ofrendas de Abel seguían hablando de él. Y el Señor dijo, este es un hombre de fe. Porque un hombre y una mujer que dicen, no, de lo que tengo quiero honrar al Dios. Y a Dios no se le da sobra, ni se le da la de la pierna, que a Dios se le da lo mejor. Y usted va a crecer espiritualmente. Mire, yo recuerdo, tengo que hablar de mi persona, porque yo fui criado en la iglesia. Yo fui criado en la iglesia pentecostal toda mi vida. Toda mi vida. Y no fue, escuche, no fue hasta que empecé a creerle a la palabra. Y el Señor no fue hasta que yo empecé a creerle a la palabra y tuve buenos líderes, que se me hizo difícil al principio, se me hizo difícil, que quería buscar excusas y estaba buscando todos los libros que se oponían al diezmo. Yo leí todos los libros que se oponían al diezmo. Yo leí todos los libros que yo decía, muchacho, yo me voy a ganar a este hombre. Y yo buscaba y ninguno de los argumentos, hermano, yo podría ganar el argumento, pero vivía empobrecido todo el tiempo. Tenía los argumentos, pero no vivía en conformidad a la fe de Dios. Vivía diferente, vivía miserable, tratando de argumentar, hasta que un pastor, hasta que un líder me dijo, esto es lo que dice la Biblia. Y como dije al principio, lo vas a empezar a tener que creer antes de ver la bendición de Dios. Y no fue cuando yo empecé seriamente a diezmarle al Señor y ofrendarle al Señor, que de momento, profeta acá una palabra, una bendición por acá, una puerta abierta por acá, una invitación para acá, una oportunidad. Y empecé a ver la gracia y el favor de Dios en mi vida. Tan pronto yo dije, Señor, te voy a creer también. Como te creo para sanidad y como te creo en doctrina, te voy a creer también en el dar. Aleluya. Mentalidad nueva, mentalidad nueva. Para edificar una ciudad se necesita una mentalidad nueva. Aleluya. La otro distintivo que obliga, que desprende la presencia de Dios,
así como yo tengo que creer sin ver, así como tengo que obedecer sin entender, así como tengo que dar para honrar, yo tengo que persistir aunque no lo sienta. Dile que está a tu lado, no te rindas. Mire, hay personas que van a sentir el deseo de salir corriendo y decir, yo no vengo más. ¿Por qué es que menciona todo esto en el capítulo 11? Está hablando de Moisés. Uno de los puntos principales. Mire que a Moisés se le conocía como el hombre más manso. Pero el verso 27 dice que por la fe Moisés dejó a Egipto sin temerle a la furia del rey y perseveró como mirando al invisible. Perseveró. Mire, nadie va a perseverar mirando al hermano que está al lado y al pastor que está al lado. Te garantizo que te van a decepcionar. Si Moisés llega a mirar a toda la crítica que tuvo desde su hermana, desde su hermano, desde los ancianos, lea la historia, si la hemos visto hasta en películas, lea la historia de Moisés para que usted vea que cada vez que él iba, ni los mismos de él creían, ni los mismos hermanos creían, ni los mismos que estaban cerca creían. Pero la Biblia dice en Hebreo, nos da una revelación. ¿Sabe qué fue lo que hizo que Moisés perseverara? Que empezó a mirar a Dios. Y nosotros tenemos que perseverar aunque no sintamos. Porque deseos de arrancar, hermano, usted va a recibir. Deseos de renunciar, usted va a tener. Pero el cristiano que quiere edificar una gran ciudad, una vida a la vez, por medio del Espíritu Santo, carga la presencia de Dios. Y la presencia de Dios te obliga a tener una mente nueva. Y en una mente nueva tú persistes aunque no lo sientas. Porque el que te da la fuerza se llama el Señor. Aleluya. Diga el débil. El Señor no nos ha dado espíritu de, sino de y de dominio propio. Mayor es el que está que aquel que está. Ningún arma forjada prosperará. Hermano, tenemos herramientas espirituales para persistir y no desmayar. Mente nueva. Termino. El que tiene la presencia de Cristo, el argumento del escritor es: el que tiene la mente de Cristo cree sin ver, obedece sin entender, da para honrar. Y ahora dice, y es agradecido antes de recibir nada. Mire, la mayoría, a nosotros nos enseñaron de chiquito, si alguien te da a ti algo, tú le dices cuando te dé algo. Todos hemos sido enseñados a que cuando nos den algo, en el reino no funciona así. En el reino del Señor no funciona así. En el reino del Señor funciona: Señor, gracias. ¿De qué? Por lo que me vas a dar. Por la bendición que viene. No he visto el milagro por ahora. El que llegó aquí a este altar buscando un milagro tiene que salir de aquí con una mentalidad nueva, diciéndole: gracias, Padre, por la sanidad que viene de camino. Y en este verso menciona, en el verso 30, a lo que sucedió en Jericó. El Señor envía a Josué y le da instrucciones. Lea el pasaje para que usted vea. Por ahí cerca del capítulo 6 de Josué. Y el Señor dijo: dale 7 vueltas. Saquen los ancianos, saquen los sacerdotes, saquen las trompetas y comiencen a dar gracias allí, a alabar al Señor. 7 veces. Y Josué le dijo: no, ni griten todavía, dejen el grito para lo último, pero alaben. Porque cada vez que tenían las trompetas, los sacerdotes alababan al Señor con sus trompetas. Era una forma de decir: por 7 días denle en gracia que estas paredes se van a caer. Cuando una persona, hermanos, tiene el Espíritu de Cristo, el agradecimiento. Por eso yo se lo he dicho aquí los miércoles de la noche. Digo: mire, hermano, el agradecimiento y la fe son como primos hermanos. Un corazón agradecido ejecuta, desprende, activa la presencia de Dios. Y cuando usted le da gracias a Dios y usted le cree a Dios, comienza, mi hermano, a suceder cosas grandes. Yo tengo de aquí un principio espiritual. Escuche, hermano, porque mire, Jericó era la ciudad emblemática de Canaán. No había otra ciudad.
cuando se hablaba de Canaán, para el tiempo de Josué y de Moisés, la ciudad que había que de verdad conquistar era Jericó, por los muros de Jericó y por la grandeza de la ciudad. Y cuando el pueblo de Israel acampó en Gilgal, listo para ir al otro día y vencer ir contra Jericó, Dios le dijo: vamos a hacerlo a la forma nuestra. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios sabía que en la forma humana de ver las cosas, Jericó era mucho para el pueblo de Israel. Era mucho. Dios lo sabía. Dios estaba enviando al pueblo de Israel a una conquista en donde Él sabía que Jericó era mucho para ellos. Pero ¿sabes qué? A veces cuando nos enfrentamos a lo que es imposible, porque Dios sabe que hay unas cosas de su vida que son imposibles dentro de las fuerzas humanas. Dios lo sabe, hermano querido. Es ahí, escucha, aquí está el principio espiritual. Cuando tú te enfrentes a algo imposible para tus fuerzas humanas lograr, no vayas para atrás y te rindas. Ese es el momento de dar alabanza y gloria a Dios. Es la única fórmula para vencer lo imposible. Un corazón agradecido que alaba a Dios en medio de sus imposibilidades. Aleluya. Y usted le da gloria a Dios. Es que no lo entiendo. Está difícil la cosa, pastor, está difícil. Y usted empieza, escuche, si está difícil dentro de tus fuerzas humanas, aprende del pueblo. Por eso es que la palabra está ahí para nuestra instrucción. Si yo no puedo con mi fuerza, pero es algo que es justo que yo lo logre, hermano, de la forma que lo voy a hacer es: Señor, gracias por el milagro que me vas a dar. Gracias por ese trabajo que tú tienes para mí. Usted comienza a darle gloria y alabar el nombre del Señor y los muros se caen. Aleluya. Aleluya. Y termino. Este capítulo le vuela la cabeza a uno, hermano. Porque el escritor, en una forma progresiva, te va hablando. El que tiene la presencia, cree aunque no vea. El que tiene la presencia, obedece aunque no sienta. El que tiene la presencia, da para honrar. El que tiene la presencia, persiste aunque no entienda. El que tiene la presencia, es agradecido antes de recibir. Pero luego finaliza en el verso 35. Saludos mis queridos hermanos desde la ciudad de Orlando, Florida, para mi bella isla de Puerto Rico, y quiero simplemente invitarlos a la iglesia El Calvario del pueblo de Utuado. Cumplimos un año, la iglesia está creciente, tenemos allí al pastor Denis Rivera y Rosemary con un equipo de líderes haciendo un trabajo extraordinario. La iglesia radica en la avenida Esteves número 17 en el pueblo de Utuado, antiguo edificio Mueblerías Berrío, y el número telefónico es el 787-933-4777. Yo le invito, si usted está en el pueblo de Utuado, pueblos adyacentes, todo eso, hermano, es una bendición lo que está sucediendo allí en Utuado. Así que le invitamos, acuérdese, es una sola iglesia, la iglesia del Calvario. Cuando usted es miembro de Utuado, usted es miembro también acá en la ciudad de Orlando, en la Florida. Así que muchas bendiciones para todos. Les esperamos domingo a las 11, miércoles a las 7 de la noche en la iglesia El Calvario de Utuado. Bendiciones para todos.